Como le mencioné antes, hoy estamos empezando una nueva serie. Lo estamos llamando Oración Extraordinaria. Oración Extraordinaria. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlo a Génesis, capítulo 4. Si necesitan uno, pueden levantar la mano y le van a traer una Biblia. Si no tienen una Biblia y le entregamos uno, se lo pueden llevar a casa. Es un regalo para ustedes. Estamos en Génesis, el primer libro en la Biblia, el capítulo 4. Para empezar, siempre el primer fin de semana, muchos empiezan a escribir sus metas para este año nuevo. ¿Cuántos ya empezaron? Yo sé que algunos todavía no, pero ¿cuántos ya empezaron a escribir metas para el año 2020? ¡Wow! ¿Poquito? Ok, más, ahí está. Entonces, estas metas siempre son interesantes, ¿no? Decidimos en el principio, bueno, este año, el año 2020, voy a ir al gimnasio por lo menos 3 a 4 veces a la semana. Y tenemos una motivación, vamos a Walmart, nos compramos un traje nuevo para el gimnasio y todo está nuevecito, todo está lindo y esa es una meta que tenemos. Algunos dicen, no, yo voy al gimnasio, no me interesa eso, yo quiero aprender a bailar salsa este año y bailarlo bien. Y voy a contratar un maestro o voy a tomar una clase y yo y mi esposa o mi novio, mi novia, etcétera, vamos a ir y bailar y practicar, pero aprender cómo hacerlo bien hecho. Algunos dicen, no, Marcel, yo quiero regresar y terminar mis estudios. Empecé hace muchos años, pero sinceramente con los niños, con la vida, con el trabajo, no he podido terminar. Entonces yo quiero regresar para terminar mi certificado, etcétera, etcétera. Otros dicen, no, yo voy a bajar 10 libras antes del mes de abril. Ya tengo mi meta y estoy listo para hacerlo. Y algunos, los más espirituales, dicen, bueno, empezando el día 1 de enero, voy a leer un capítulo de la Biblia cada día, empezando el día 1 de enero. ¿Cuántos han hecho por lo menos una de estas metas? Ok, está bien, no hay nada malo con eso. Lo interesante de todo esto es que muy a menudo, yo por lo menos, no escucho a las personas decir, Marcel, este año yo quiero empezar a orar con mis hijos cada noche antes que ellos se duermen. Marcel, este año yo quiero orar 10 minutos cuando me despierto, 10 minutos antes de acostarme. Este año quiero empezar a caminar 2 millas por día y orar con un amigo o un vecino durante este tiempo. Este año, durante la hora del almuerzo, por lo menos una vez a la semana, voy a dejar el almuerzo a un lado y quiero enfocarme en la oración por unos 30 minutos. Muy interesante. Muy a menudo hay metas, etcétera, en muchas áreas, pero no necesariamente en la área de orar, en la área de mejorar la calidad de nuestra oración y la cantidad en que nosotros oramos. Ahora, aquí hay unas realidades en nuestras culturas, en nuestra cultura, y es algo que sinceramente me ha molestado por un tiempo. Primeramente dice aquí en su boletín, pueden abrir su boletín, dice, la asistencia a la iglesia ha disminuido por lo más del 7% en 10 años. Noten eso, 7% en 10 años, y algunos creen que ese número es muy bajo. Segundo, dice, solo el 49% de los millennials se identifican como cristianos, menos de 50%. Noten la tercera.
Los de sin afiliación religiosa, que es un grupo que está creciendo, ha crecido a 30 millones en 10 años. Cada año un promedio de 3 millones de personas dicen, yo no tengo ninguna afiliación religiosa. Ahora, en nuestro país, solo el 65% de los adultos en nuestro país se describen como cristianos. Y esto es en 10 años una reducción del 12%. Ahora, cuando yo miro eso, la palabra que viene a mi mente es wow. Wow. Entonces, la corriente está equivocada. La corriente está en un camino no muy bíblico, no muy espiritual. Y esto es algo que ya sabemos. Las personas y las familias están quebrantadas. Cada persona aquí puede identificar a alguien en su familia, alguien a su alrededor en el trabajo, alguien donde ustedes viven, que están pasando por un tiempo bastante difícil. Están pasando por una separación, un divorcio, una emergencia en su familia, algo horrible, algo difícil. Y las familias están quebrantadas. Cuando miramos las noticias, vemos la tensión entre el racismo, los asuntos políticos, el género, muchas cosas. Y a veces nos preguntamos, ¿va a mejorar esto, sí o no? No. ¿Va a empeorar esta situación? Sí. Y la pregunta es, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en Dios, específicamente en Cristo Jesús. ¿Cuál es la carga que yo he escuchado de varios aquí en nuestra iglesia? Aquí hay una carga real que muchos tienen, y es esta: la salvación de familia, de amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Muchos me han hablado acerca de una carga para ver su papá o su mamá o su hijo o su sobrino o su tía o su abuela o su abuelo llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Es una carga, es algo que le da mucho sentimiento y quieren ver algo cambiar. Segundo, muchos me han hablado acerca de servir más a nuestra comunidad y conectar a más personas con Cristo. Muchos están dispuestos, muchos han tomado pasos para ayudar y servir en este último año. Y otros dicen, quiero ver a nuestra iglesia crecer espiritualmente y numéricamente. Quiero ver a Dios ser algo tremendo en nuestra iglesia, algo asombroso, que nadie pueda dudar que es Dios que lo está haciendo, no un pastor o un grupo o una persona. Y eso es una carga, y muchos están orando por esas cosas. Y muchos, como dice aquí en su boletín, están dispuestos y flexibles a hacer cambios para llegar y equipar a otros. Hace un año y un poquito más, muchos empezaron a leer más sus Biblias, muchos empezaron discipulado tenaz y muchas cosas, y empezaron a equipar a otros en sus grupos, etc. Y están dispuestos a hacer más. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? Y aquí está la respuesta. Necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos un despertar espiritual. ¿Cuántos aquí le ha entrado un sueño que no había posibilidad de parar ese sueño y se quedaron dormidos durante una conversación o un programa de televisión? Es tan fuerte. Bueno, como
Como algunos saben, el hijo mío, Luke, se casó la semana pasada, el domingo en la noche, y ya tengo una reducción de 30% en los mandados, estoy muy contento. Pero ellos llegaron el viernes en la noche de su luna de miel. Y yo siempre me levanto muy temprano, entonces ya a las 9:30 ya no puedo más. Pero el vuelo iba a llegar en Fort Lauderdale como a las 9 y pico, 9:30. Y él me manda un texto, le mandó un texto allá, me dice, mira, hay un problema aquí serio y creo que vamos a salir de aquí como a las 10:30. Es posible que vamos a llegar en Fort Lauderdale a las 12 o a las 1. Y yo miré a Yami y a mi hija Savannah como buen padre, buen esposo. Le dije, ustedes lo van a recoger, yo me voy a dormir. Pero no puedo quedarme despierto. Entonces él llegó a la casa como a la 1:30 y había algunas ropas para recoger. Y él hizo, bueno, me contaron que había una gran bulla para recoger todo y yo ahí durmiendo como un gato. Pero quiero que piensen en esto. Hay personas hoy que están dormidos espiritualmente. Hay personas hoy que están en un sueño profundo y lo que necesitan es un despertar espiritual. Hay personas que no conocen a Cristo y la Biblia dice que están separados de Dios, necesitan un despertar espiritual. Hay personas que han conocido a Cristo por años y venir a la iglesia es algo mecánico, es una rutina. Y ellos también necesitan otra forma de despertar. Pero aquí está la única solución. Dice, el Evangelio es la única solución de Dios al pecado. El Evangelio de Cristo Jesús es la única respuesta, la única solución para el ser humano. Ahora, ¿cuántos aquí le gusta soñar? ¿Le gusta soñar en su vida, en el futuro, en lo que está por venir? Bueno, vamos a soñar un poquito esta mañana. ¿Está bien eso? Vamos a soñar, pero con ojos abiertos, ¿ok? Vamos a soñar. Aquí en su boletín. Aquí hay un sueño, ¿ok? Y quiero otra vez, estamos soñando, pero vamos a regresar al punto de partida, que es oración extraordinaria. ¿Ok? Imagine por un instante ver más vidas cambiadas y familias transformadas a través de Cristo. Personas en su trabajo, personas en su familia, personas a su izquierda, a su derecha, donde viven, personas que hablan en la tienda, personas transformadas en Cristo Jesús. Vamos a pensar en esa persona que usted conoce y yo conozco también. Que ellos, cuando uno piensa en la persona más perdida del mundo que yo conozco, pensamos en esa persona. ¿Cuántos ya tienen a alguien en mente? Si está a su alrededor, no lo miren, por favor. Pero vamos a pensar en esa persona. Imagínense esa persona ser cambiado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y esa persona empezar a invitar a otros a seguir a Cristo. No, Marcel, ya es otro. No lo puedo creer. Pero le estoy pidiendo que sueñen un poco. Segundo, triplicando nuestra asistencia de 350 personas a 1050 personas. Marcel, pero me van a quitar mi asiento. No puedo estacionarme en el mismo sitio. Qué pena. Marcel, tengo que levantarme más temprano para llegar a la iglesia. ¡Qué bendición!
Imagínense, 350 personas, más o menos el promedio de nuestra iglesia, a 1,050 personas cada semana. No tanto el número, pero las vidas alcanzadas, las vidas cambiadas. Imagínense cada domingo, 2, 3, 5, 10, 15, 20 personas, 30, 40 personas, entregar su vida a Cristo. ¿Qué va a suceder en los grupos? Tenemos que hacer ¿qué? Multiplicar los grupos. Triplicar nuestros grupos de 18 a 54. Bueno, no hay suficiente espacio en mi apartamento, en mi efficiency. Está bien. Aquí tenemos Dunkin' Donuts, tenemos Panera. Hay lugares, sobran. Iniciar más triángulos, grupos vida en negocios, centros comunitarios, restaurantes, hogares y cafeterías. Si Dios decide bendecir, nosotros nos tenemos que ajustar. Cuando uno llega a la casa con su nuevo bebé del hospital, ¿hay ajustes, madres, sí o no? Sí. Es increíble. Llegamos a la casa, ahora todo cambia. La rutina cambia. La hora que vamos a cenar cambia muchas veces, la hora de dormir, todo cambia. Pero ¿vale la pena, sí o no? Absolutamente. Noten lo que dice Jesús a sus discípulos. En Juan 15, está aquí en su boletín. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen, ¿a dónde? En ustedes. Pidan todo lo que quieran. Marcel, pero yo he pedido por este carro nuevo por años. Él está hablando de la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Pidan todo lo que quieran, noten, y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, noten, en que lleven mucho, ¿qué? Fruto. Mucho fruto. Y sean así mis discípulos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que cada persona, que cada iglesia lleve ¿qué? Mucho fruto. Ahora, el fruto no es solamente la salvación de las personas, sabemos que es el discipulado, sabemos que es el cambio en el carácter nuestro, en alinear con la voluntad de Dios, con el Espíritu de Dios, pero obviamente el fruto en parte es vidas transformadas por el Evangelio de Dios. Entonces, aquí está la pregunta. Imagine. Hablamos ahorita de las ofrendas. Tenemos un presupuesto general de $16,500 a la semana. Una pregunta. Si nosotros en este año, en vez de 16,500, recibimos casi 50,000, aquí está la pregunta. ¿Hay más oportunidad de hacer más en la comunidad? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Pregunta, en vez de tener un promedio de 2,288 a misiones, si eso cambia a 6,864, ¿vamos a tener un mayor impacto global? ¿Sí o no? Sí, obviamente. Entonces, ¿qué nos comprometemos a hacer? ¿Cuál es el compromiso? Y es muy sencillo. Orar como nunca antes. Orar como nunca antes. Y yo creo sinceramente que en empezar este desafío, un año, y estamos hablando de un año, no un mes,
aunque este enfoque es por un mes y vamos a regresar, pero el año entero vamos a estar hablando de oración extraordinaria. Pero si yo me pongo a pensar en esto, si las personas empiezan a orar más, a orar como nunca antes, ¿saben lo que va a suceder en el proceso? Las personas van a ayunar más que el año anterior. Las personas van a permanecer más en Cristo. Vamos a crecer no solamente numéricamente, pero espiritualmente. Vamos a creer en Dios más, no menos. Las personas van a proclamar el Evangelio con sus amigos, con sus familiares, con otros. Muchos que no han hecho discípulos van a empezar a ser discípulos porque Dios va a hacer algo en su corazón. Y yo creo sinceramente que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora, esta mañana, esto es una introducción pequeña, ¿ok? Ahora, para el mensaje de esta mañana, Génesis, y déjeme darle un trasfondo. Cuando miramos a Génesis 1, ¿qué sucedió en Génesis 1? ¿Ok? ¿Qué sucedió? La creación del mundo, y entonces en Génesis 1 y 2, la creación del hombre. Entonces aquí vemos que Dios se presentó como creador del mundo, empezó a formar el cielo y las montañas y los peces, los animales, y todo fue empezado en Génesis 1 y Génesis 2. Lo que hay de implicación aquí, en este capítulo, es que Dios estaba con su creación. Dios estaba hablando con Adán y con Eva, y entonces había una relación íntima en el principio. Y ¿saben algo? Eso siempre ha sido el sueño de Dios, el deseo de Dios, de hablar, de tener un tiempo especial con su creación. Pero en Génesis 3 todo cambió. Adán y Eva fueron tentados, era la culpa de Adán, aunque Eva fue la que tomó la acción, era la responsabilidad de Adán. Empezaron a escuchar una serpiente. ¿Cuántos creen que es una mala idea escuchar una serpiente? ¿Okay? Escucharon una serpiente y se engañaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Dos cosas. Empezaron a morir físicamente y espiritualmente. ¿Fueron qué? Separados de Dios. El pecado siempre separa. Dígale a su vecino en esta mañana: el pecado siempre separa. Siempre. Lo hemos visto en nuestras familias, lo hemos visto aquí en Génesis, y cuando Adán y Eva decidieron pecar, ¿qué sucedió? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron porque lo que vemos es que entendieron que, bueno, ya estamos desnudos y necesitamos ropas. Ahora, en Génesis 3, otra cosa también sucedió. El Señor dio una promesa de un día en el futuro, por la descendencia de Eva, iba a venir un hijo que iba a conquistar el pecado. Aunque el pecado en este instante trajo ¿qué? Separación, un día en el futuro Dios iba a conquistar el pecado, y eso lo vemos en Cristo Jesús. Entonces llegamos al capítulo 4 de Génesis, capítulo 4. Y este capítulo empieza con dos personas, Caín y ¿quién? Y Abel. Dos hermanos, ¿ok? ¿Cuántos hay aquí que tienen hermanos y han tenido problemas con sus hermanos en el pasado? Todos, ¿no? Bueno, esta historia es un poquito diferente, porque los dos hermanos individualmente fueron invitados a adorar a Dios. Y Caín decidió traerle a Dios algo de su fuerza, algo de su experiencia.
Pero Abel le entregó algo al Señor que representaba fe y obediencia. Y Dios, y la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero que rechazó la ofrenda de Caín. Y obviamente, como un buen hermano, él se enojó con su hermano Abel. Y pasó un tiempo y Caín mató a su hermano Abel. Y aquí en la Biblia tenemos el primer asesinato en la Biblia, en Génesis capítulo 4. Pasó un tiempo y Caín y su descendencia empezaron a edificar ciudades, empezaron a tener éxito en la tierra y crear y hacer muchas cosas. Pero algo sucedió. Durante este tiempo, la maldad empezó a crecer más y más y más. Y los que estaban siguiendo a Dios, ¿a dónde estaban? Y aquí llegamos a Génesis capítulo 4, y déjenme leerles esto, está también en su boletín. Génesis capítulo 4, dice: Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre, ¿cuál es el nombre? Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo, noten, en lugar de Abel, si quieren subrayar eso, en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que le puso por nombre Enos. Desde entonces, noten, comenzó a invocarse el nombre del Señor. Aquí vemos un cambio en la historia del hombre. El hombre empezó a edificar, empezó a hacer muchas cosas, a desarrollar ciudades, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y seguro que en estos tiempos las personas estaban orando individualmente, pero aquí algo empezó a cambiar. Dios le dio un hijo a Adán y Eva, Set, y entonces él también tuvo un hijo, Enos, y algo empezó a cambiar, que dejó una marca no solamente en esta familia, pero también en todas las naciones. Entonces con eso llegamos a esta pregunta: ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y aquí le voy a presentar una definición sencilla. La oración es invocar a Dios que actúe según lo que ha prometido en su palabra. La oración es invocar a Dios que actúe según lo que ha prometido en su palabra. ¿Cuántos aquí conocen los números en esta orden 911? Todos, ¿no? Hasta los hijos pequeños saben que ese número significa ¿qué? ¿Qué significa? Emergencia. Yo no voy a llamar al 911 si yo quiero saber si el mall está abierto o no. Yo no voy a llamar al 911 si yo quiero saber si los Dolphins van a jugar hoy o no. No voy a llamar al 911 para ver si el tiempo está lindo afuera, el clima. No lo voy a hacer. Cuando yo llamo al 911, ¿por qué estoy llamando? Porque hay una emergencia y ¿qué necesito? Necesito ayuda. ¿Cuándo lo necesito? Ahora. Necesito que ellos entiendan lo que está sucediendo y entonces necesito que ellos me manden la persona para ayudarme. 911. Ahora, cuando pensamos en esta idea de invocar el nombre de Dios, depende de su traducción. Algunos dicen comenzaron a invocar el nombre del Señor, otros dicen el nombre de Jehová. Pero, ¿qué significa esta idea o esta palabra invocar? Primero dice aquí en su boletín, invocar significa hacer proclamación. Hacer
proclamación. Y esto es importante, porque lo que empezamos a ver en Génesis 3 y 4 es que las personas empezaron a apartarse de la voluntad de Dios. Y lo que vemos aquí en particular en Génesis 3 es que las personas que estaban lejos de Dios estaban prosperando. Ahora, una pregunta. ¿Eso le molesta a veces? Cuando ven personas que deliberadamente están lejos de Dios, están haciendo grandes maldades, mentiras y están prosperando, ¿le molesta a usted, sí o no? A muchos sí. Pero aquí vemos que en este punto ellos empezaron a levantar su voz a Dios. Y esta palabra significa no solamente orar en voz alta, pero también invocar en un lugar público. Noten lo que dice aquí en su boletín. Dice, las personas levantaron sus voces para invocar a Dios para que actuara según sus ¿qué? Sus promesas que se derivan del carácter de Dios. Ellos estaban regresando al carácter de Dios. Ahora, esto es tan importante porque antes de este momento ellos tenían una vida espiritual muy individualística, era algo personal. Pero Dios quería expandir esto para que otros podrían escuchar el nombre del Señor. Por favor, escuchen. Nuestra fe no es una fe individual. Nuestra fe es una fe de congregación. Individualmente yo no soy la iglesia. Colectivamente nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y hay una fuerza tremenda cuando todos estamos proclamando el nombre de Dios en público. En el trabajo, en nuestra familia. Ahora, la gente dice aquí en su boletín, comenzó a orar, ofrecer sacrificios e invocar a Dios, y aquí está la palabra, juntos. 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 Estuve pensando esta mañana en una idea. A Dios nunca se le olvida sus promesas. Nunca. Pero a veces a mí se me olvida las promesas de Dios. A mí se me olvida lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Qué es la oración? La oración es, Señor, en esa promesa, Señor, estamos pidiendo, por favor, actúe según su promesa. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué las personas invocaron a Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando regresamos a Génesis 3:15, podemos mirar algo que Dios prometió. Déjenme leerlos, no, si quieren mirarlo, Génesis 3:15 aquí en su Biblia. El Señor le dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, hablando de la serpiente, y entre tu descendencia y tu descendencia. ¿Okay? Entre su descendencia, y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahora, ¿qué significa eso? El pecado, como ya hemos establecido, ha separado la persona. El propósito de esto es empezar a desarrollar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Primeramente, que Dios lo ama. No está en su boletín, pero está aquí arriba. Dios lo ama. Todos conocen a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna. Pero ¿cuál es el problema? El pecado lo separa de Dios. Lo separa de un Dios perfecto, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, y es referencia aquí en 3:15 en Génesis, Jesús murió para conectarlo con Dios. Sí, Satanás lo golpeó, pero mayor fue el golpe que Jesús le dio a Satanás que Satanás a Jesús en la cruz. Dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente, usted se conecta con Dios a través de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Esa es la promesa de Dios. Ahora, regresando a su boletín, el corazón de la oración es el cumplimiento del Evangelio en otros. En otros. Entonces, cuando empezamos a mirar este versículo, cuando empezamos a conectar esto con lo que dice la Biblia, llegamos a este entendimiento que esta promesa en Génesis 3:15 tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Y esta persona, este cumplimiento era para toda persona, en toda la historia, en todo tiempo, de cada etnia, de cada idioma, en cada país. Punto. Ahora, esto significa, dice aquí en su boletín, ver a las personas que están lejos de Dios, arrepentirse y creer en Jesús. Arrepentirse y creer en Jesús. Marcel, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para empezar una nueva relación con Cristo Jesús? Dos cosas: arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, el corazón de la oración es esto: el deseo de un despertar espiritual. En su oración, en mi oración, cada vez que estamos orando, debemos enfocarnos en las personas que necesitan un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque eso es el corazón de la oración. No es que, Señor, dame una casa más grande, un trabajo con mejor sueldo, con mejor seguro. Sí, esto es importante y debemos orar por nuestras necesidades. Pero el corazón de la oración es un deseo de ver las personas que están lejos de Dios acercarse a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Los que están espiritualmente muertos, despertar a una nueva vida en Cristo. Esa es nuestra oración. Señor, las personas que yo conozco, las personas que yo veo diariamente, semanalmente, Señor, ellos que no te conocen, por favor, un despertar en su vida para que puedan conocer a Cristo. Segundo, creyentes carnales que continúan coqueteando con el pecado. Todos conocen por lo menos a una persona que dice: sí, yo sigo a Cristo, pero su vida en realidad no refleja el carácter de Cristo. Están coqueteando con el pecado. Dicen: no, esto no importa, Dios me perdonará. No es tan sencillo. No están escuchando a consejo. Y tercero, de creyentes desconectados a creyentes apasionados
por Cristo y su misión. Marcel, llego a la iglesia y me siento y ya conozco algunas canciones, pero si soy sincero, Dios no es primero en mi agenda. Dios no es primero en mi calendario. Estoy con una chica o un chico y sinceramente ni le he preguntado si son cristianos o no. Marcel, si soy honesto, Dios no es primero en mis relaciones. Si soy honesto, Dios no es primero en mi manera de hacer decisiones, en mis finanzas o en la manera en que yo trato a otros. Habían dos caminos, el camino de Caín y el camino de Abel. Cuando Caín mató a su hermano Abel, entonces llegó Set y su hijo Enos. Y entonces siguieron y empezaron a invocar a Dios. No puedo estar en el camino de Caín y recibir la bendición de Abel, de Set, de Enos. No funciona así. Tengo que decidir ya, este año, el 2020, voy a dejar el pecado en mi vida a un lado. Y voy a seguir a Dios con todo mi corazón. Pero creo que tenemos que ver algo muy importante. Esto empezó en una familia. La familia de Set, la familia de Enos. Una pregunta. ¿Están orando por su familia? ¿Por un despertar espiritual en su familia? ¿Creen que Dios puede hacer algo asombroso en la vida de su familia? Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza. Pero noten algo muy importante. Nadie viene a Dios con su propio esfuerzo. Nadie se levanta un día y dice, hoy quiero buscar a Dios. Nadie. El Espíritu de Dios mueve el corazón de la persona para empezar a pensar en las cosas de Dios. La persona natural, sea hombre, mujer, niño o niña, no puede entender las cosas espirituales. Pero el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y cambia a la persona para conocer a Dios. Esa es la oración. Aquí hay 4 elementos esenciales de la oración. Primeramente, hablando con Dios. 4 elementos esenciales de la oración. Número 1, hablando con Dios. Muy sencillo, ¿no? Hablando con Dios. Y aquí está la idea. Dios quiere escuchar su voz. Dios quiere escuchar su voz. Cuando Yami y yo nos casamos en parte porque queríamos aumentar la conversación entre uno y el otro, en vez de estar llamando a las 11 de la noche después del trabajo. Quiero hablar más, quiero verlo más. Bueno, Dios también quiere escuchar nuestra voz. Dígale a su vecino en esta mañana, Dios quiere escuchar su voz. Dígale, Dios quiere escuchar su voz. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Número 2, ¿qué es la oración? Dios hablando con nosotros. Dios hablando con nosotros. Por su palabra, durante nuestro tiempo de oración, por circunstancias, su iglesia, su pueblo, su espíritu. Dios quiere comunicarse con nosotros. Número 3, escuchando a Dios. Primero, hablando con Dios.
Segundo, Dios hablando con nosotros. Y tercero, escuchando a Dios. La oración es una conversación. La oración es hablar con Dios, es Dios hablar con nosotros y estar en silencio para escuchar lo que Dios nos dice. Marcelo, ¿usted ha escuchado la voz de Dios en voz alta? No, sinceramente. Pero muchas veces, mientras que estoy leyendo la Biblia, mientras que estoy pensando en personas, tengo un pensamiento y yo sé que es el Señor plantando eso en mi mente y en mi corazón. No es algo que las luces empiezan a brillar. No. Es algo muy personal. Número 4, respondiendo a Dios. Tenemos la responsabilidad de responder con fe y obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos. La oración no es solamente hablar, la oración no es solamente escuchar, la oración es prepararnos para tomar acción. Noten lo que dice aquí en su boletín, Santiago 5:16. Me encanta esta traducción. La oración ferviente de una persona justa, por favor subrayen esa palabra justa. Y eso significa una persona que está bien con el Señor. Tiene mucho que, por favor subrayen, mucho poder. Y da resultados, ¿y cuál es la palabra? Maravillosos, subrayan maravillosos. Otra vez, la oración ferviente de una persona justa, ¿ok? Es que tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, Marcel, ¿qué nos está pidiendo durante este año, empezando en este mes? Bueno, es muy sencillo. Aquí está la tarea. ¿Cuántos le gustan hacer tarea? Nadie. A mí tampoco. Ya a mí me da tarea cada día. No le diga eso. Aquí está la tarea, ¿ok? Y yo creo sinceramente, que lo que yo le voy a pedir en esta mañana no es algo imposible, pero sí requiere esfuerzo. Yo sé que la mayoría aquí van a perder 10 libras antes del mes de abril. Yo estoy seguro de eso. Ok, 1 libra. Media libra. Pero esto sí es posible. Si queremos ver al Señor hacer algo asombroso en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios pueda empezar a formar, ¿qué? Nuestro corazón. Aquí está el primero. ¿Listos? Comience a orar durante 20 minutos diarios por aquellos que necesitan un despertar espiritual. Las personas que no conocen a Cristo y las personas que sí conocen a Cristo, pero se han apartado un poco y no tienen esa pasión para el Señor. Ahora, algunos ya van a decir, Marcel, estoy insultado. ¿Cómo es posible que 20 minutos, yo oro por 1 hora diariamente? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Yo le pido esto, ayude a otra persona a aprender cómo hacer eso. No deje que su orgullo aumente el tamaño de su cabeza. 20 minutos diarios. ¿Qué significa eso? Muchos aquí, al recoger su nieto y llevarlo a la escuela, ir al trabajo, llegar al trabajo, regresar a casa, por lo menos están 20 minutos en tráfico. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí pueden empezar. Pero en adición a eso, un tiempo apartado con el Señor. Si lo quieren hacer 5 minutos aquí, 5 minutos allá, está bien, pero
en su mente, yo por ejemplo siempre en el teléfono tengo alarmas. Tengo que hacer esto, no puedo olvidar esto, y esto sinceramente lo puede ayudar. Cada día 20 minutos diarios. ¿Se puede hacer, sí o no? Sí, se puede hacer. Ahora, déjenme leerles algo en Jeremías 33:3, una promesa que Dios le dio a este profeta. Clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Salmo 55:17, si lo quieren escribir. ¿Ok? David empieza a orar, ¿qué? En la noche, en la mañana y al mediodía. Pero noten aquí, creo que va a salir en la pantalla, 2 de Pedro 3:9. Aquí está el corazón de Dios. El Señor, vamos a leer esto todo junto, ¿listo? 1, 2 y 3. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pregunta, ¿esto es una promesa, sí o no? Sí. ¿Qué es el corazón de Dios? Que cada persona venga a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Ahora, todos no van a llegar a Cristo, es una realidad. Pero el deseo de Dios es que todos vengan a conocer a su Hijo. Sí, es algo que Él quiere para el mundo, pero es algo que Él tiene preparado para usted y para las personas que usted conoce. Cada persona que está respirando hoy tiene una oportunidad de conocer a Cristo, pero esa oportunidad tiene un principio y tiene un fin. Cuando Yami me dice, babe, hay una venta en Macy's, yo le digo, siempre hay una venta en Macy's. Siempre. Pero en cada venta hay un punto de empezar y un punto de terminar. Dios quiere más que cualquier otra cosa, más que nuestro dinero o más que todo eso. Él quiere el corazón de la persona que está lejos de Él. Él quiere cambiar la vida de una persona que es muerto espiritualmente a una persona con vida en Cristo Jesús. Número 2, lea un libro sobre la oración antes del fin de enero. Ahora, esto me encanta leer y no tienen que ir a Amazon. Hoy le vamos a dar un libro. ¿Está bien? Como somos bilingües, hay un libro en inglés o un libro en español. Ahora, si usted se le olvidó dar un regalo de Navidad a un vecino, no le den esto. Esto es para las personas aquí que van a comprometerse a leerlo. ¿Ok? Entonces, si pueden llevarse uno por familia, está bien, o si es uno por persona, está bien. Tenemos suficientes, pero por favor, esto solamente tiene 48 páginas. ¿Ok? Esto lo pueden leer, sinceramente, en una semana o menos. Lo importante es empezarlo ya. ¿Ok? Dice 40 oraciones sencillas que traen paz y descanso. Es una oración, es un versículo y entonces un tiempo de orar con el Señor. Entonces, esto es nuestro regalo. Merry Christmas. ¿Ok? Ahora, Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Número 3, únase a un grupo vida y ore por aquellos que necesitan un despertar espiritual. Los grupos no empiezan esta semana,
Empiezan la próxima semana, ¿ok? Muy importante. Pero por favor, si usted no es parte de un grupo, pueden entrar en la página global o pueden bajar el aplicativo nuestro o pueden hablar con otros para unirse a un grupo. Número 4, participe en las noches de oración. Si lo quieren marcar en su calendario, el día 21 al 23 de enero. Pueden venir como grupo, pueden venir individualmente, pueden venir cada noche o una noche, pero le invitamos a venir esas 3 noches. Pueden escoger uno o los 3. Y finalmente, número 5, participe para un bloque de oración. ¿Qué es un bloque de oración? En 2 semanas vamos a tener como un cuadro de 4 horarios. Uno de 12 a la mañana a 6 de la mañana, otro de 6 en la mañana a 12 del mediodía, el otro 12 del mediodía a 6 de la tarde y el otro 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Le vamos a pedir que escogen uno y que durante el mes de febrero y marzo estén orando durante su bloque de oración. Noten lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Al terminar esta mañana, quiero invitarle a unirse con nosotros en esta oración extraordinaria. Creo que todos pueden hacer esto. ¿Están de acuerdo, sí o no? Esto no le estoy pidiendo 2 horas y media de oración. Le estoy pidiendo que 20 minutos, un mínimo de 20 minutos. Y si pueden hacer más, gloria a Dios. Enseña a otros y vamos a empezar a orar. ¿Está bien? Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Señor, cuando vemos y regresamos al tiempo de Caín y Abel y claramente vemos, Señor, 2 caminos. Un camino de obras, un camino de orgullo y otro camino de fe y obediencia. Y Señor, pido que este año realmente sea un año de oración, de orar, Señor, como nunca antes, por las personas que no te conocen. Señor, por los que están dormidos, muertos espiritualmente. Oh Señor, queremos que ellos vengan a conocer a Cristo Jesús. Señor, no queremos ver a los de nuestra familia en el infierno. No queremos ver los compañeros de trabajo, Señor, en una eternidad sin Cristo. Señor, por favor, úsanos, Señor. Antes de decir amén y con cada rostro inclinado, ¿hay alguien aquí antes de terminar esta mañana que usted está aquí con nosotros, pero usted dice, Marcel, si soy sincero con Dios, yo no conozco a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo nunca he orado y he invitado a Cristo a vivir en mi vida. Nunca me he arrepentido de mis pecados y hoy quiero hacer eso. Antes de terminar, ¿hay alguien aquí con cada rostro inclinado? Usted decía, Marcel, hoy quiero aceptar a Cristo. Solo le pido que levante la mano. Si no conoce a Cristo, pero hoy sí lo quiere invitar, es simplemente una oración de fe. Si usted está aquí en esta mañana, yo le pido, antes de terminar, levanta la mano donde yo lo puedo ver. Si hoy es el día que Dios está tocando en su corazón. Si este mensaje
habla al deseo en su corazón de conocer a Cristo. Si todavía hay preguntas después del servicio, por favor, vaya a la mesa de las visitas y ahí le queremos ayudar. Gracias, Señor, por este día. Señor, bendice a cada persona aquí. Que este año sea un año extraordinario, Señor, de oración, de ver a personas llegar a conocer a Cristo para la honra y gloria de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.